Carmen Nebreda es diputada nacional por el Frente para la Victoria, está con nosotros, una mujer que ha peleado mucho estas últimas semanas, estas últimas horas y ha dicho cosas fuertes, bueno, algo que la caracterizó desde siempre. Carmen, buenas noches, bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Fabiana? A estas horas a Castelo está finalmente presentando su candidatura. Sí. ¿A qué? A intendente de la ciudad de Buenos Aires, de Villa María. O sea que perdió lo que pretendían para la vicegobernación, ¿no? Candidatura a vicegobernación. No, yo creo que, Eduardo, el planteo de la vicegobernación, de la gobernación, fue una planteo, es decir, yo voy a seguir planteando lo que oficial y orgánicamente digo, es decir, no hay alianza con Unión por Córdoba, no hay alianza con Unión por Córdoba, cualquier candidato que se presenta, que está en esta lista, lo hace a título personal, y no hay listas colectoras, lo que significa que todavía no se está pensando en ningún tipo de lista propia. Es decir, sí, nosotros vamos a seguir trabajando como veníamos trabajando para Cristina 2011, fortaleciendo la búsqueda de fiscales, trabajar la candidatura nacional, tanto sea para el 14 de agosto como el 23 de octubre. ¿Ustedes no lograron otros cargos más que aquellos que pretendían, por ejemplo, en la candidatura a la vicegobernación, acompañar la fórmula de la Sota y entonces se enojaron y dieron el portazo y se quedó con Villa María, Castelo? No. Entonces, ¿por qué no hubo acuerdo? Porque no empezó la discusión. ¿Y qué pretendían ustedes? ¿Qué se pretende? Cuando hay una alianza se pretende, es decir, primero hay que entender, Cristina Fernández de Kirchner, nuestra presidenta, y no es la conductora de nuestro movimiento, es la presidenta del Partido Justicialista Nacional. El Partido de la Victoria es el partido que da origen y centra la candidatura y donde se asienta la candidatura del compañero Néstor Kirchner, y es estructuralmente, troncalmente también justicialista. Es decir, esto que no se entiende es discutir dentro del peronismo, dentro del Partido Justicialista, que es un movimiento, por eso es un movimiento donde hay muchos matices y diferencias, poder discutir la necesidad de una integración de los distintos sectores. A mí me suena como patrón de estancia, y esto de que si no les gusta lo que nosotros queremos, bueno, nos vamos solos. ¿De qué patrón y a de mí estancia? me asusta. ¿De qué patrón de estancia? En el sentido de que, bueno, nosotros queríamos compartir lista, queríamos poner nuestra gente. Como no nos dejaron hacer lo que a nosotros nos gustaba o lo que nosotros pretendíamos, pues nos vamos solos. ¿Y sabe qué me asusta como ciudadano? En un futuro inmediato en que potencialmente la presidenta pueda acceder nuevamente a la presidencia, pueda llegar a la reelección, y entonces, si de la Sota hipotéticamente gana, y hay esta fractura dentro de Unión por Córdoba, dentro del peronismo local, no nos manden los recursos, primero nos castiguen por otro lado. Primero no te asustes, porque yo no te dije que nos vamos solos. En ningún momento dije no hay lista colectora, no hay lista, cuarta lista. Eso acabo de decir, es decir, exactamente al revés de lo que me estás planteando. Pero suena segundo, así, o sea, patrón de estancia, yo te lo puedo dar vuelta también, es decir, si es un mismo movimiento, si somos partidos justicialistas, si todos somos justicialistas, ¿por qué se determinan otros la discusión? No se empezó, no se puso nombre, no se puso quién, no se dijo nada y se dijo, si hay una intencionalidad de integrar las propuestas, las integremos, y si no, no se integra. ¿No son votos los kirchneristas para el sector del agropecuario tan fuerte en la provincia de Córdoba? Y sí, pero nunca sé, yo no voy a poner nombres haciendo futurología de algo que no se hizo. Es decir, nunca hubo alianza, se terminó la discusión, por lo tanto, tenemos compañeros que pueden ser del sector del campo, pueden ser del sector del trabajo, pueden ser del sector de la academia, pueden ser del sector político, pueden ser de muchos sectores que no hay en otras listas tampoco. Carmen, ¿querían ustedes un lugar en la candidatura a la vicegobernación? ¿Podían acceder a algún cargo expectante dentro del propio gabinete en el caso de que ganara Unión por Córdoba? Ustedes, no, digamos, eso no se discutió. Es decir, acá se planteó... Ustedes no arrancaron ni siquiera con la discusión, y eso es lo que ustedes... Se empezó a hablar, hubo una sola reunión, se empezó a hablar de cuáles eran las posiciones de cada uno, qué se pretendía, cómo se empezaba a armar, se quedó para seguir conversando y se apareció una lista donde dice estamos todos.
donde hay nombres que nadie va a dudar que son dentro del kirchnerismo, pero no puestos dentro del movimiento. Es decir, una cosa es, si a mí me nombra un movimiento, me nombra una agrupación, yo debo después reportarme, trabajar, lealtad a eso. Si lo hago personalmente, no tengo a quién referenciar. ¿Cuál fue la reacción de la presidenta ante esta situación planteada en Córdoba? Que no hubo acuerdo. ¿Pero reaccionó mal ella? No, dice, mire, no hay acuerdo. Yo no sé por qué dice que reaccionó. Es decir, no hay acuerdo. Es decir, había dos posibilidades. Es decir, se sigue y se deja como que sí y no lo hay, o se sale a aclarar y decir no hay. ¿Por qué asusta tanto? Porque vemos que en todos lados está pasando lo mismo, en muchos sectores está pasando lo mismo. Solamente aquellos que tienen una sola mirada y tienen una sola conducción, no hay problema. Pero acá hay diversidad, entonces hay que ponerse de acuerdo. ¿Cómo se discute? El radicalismo a nivel nacional está en lo mismo, es decir, en los socialismos está lo mismo, en montones de lados. Entonces, ¿por qué se pone tanto el peso? ¿No podrían haber armado la lista propia con a Castelo gobernador, con usted en algún puesto expectante, con la fuerza jacominista? Sí, se podría haber armado. Siempre hay una posibilidad de poderlo haber armado. Lo que se optó es por mostrar la unidad. Se optó por ir hacia la unidad, hacia la integración, hacia el trabajo común, de un partido que es el de la presidenta de el partido que en Córdoba conduce y representa de la Sota o Schiaretti, es Cristina Fernández de Kirchner, que va a ser candidata también a presidente. El Partido por la Victoria, en las próximas elecciones, en lo que tenga que ver con las elecciones municipales, ¿está más cerca de Campana o está más cerca de Olga Riutor? No lo me he definido para nada. Si Campana no es de Unión por Córdoba. Sí, bueno, pero Olga Riutor quiere ir por fuera porque no se habla todavía, Fabiana, no hay discusión en eso, es decir, y menos a nivel capital. Es decir, además, es decir, si hay alianzas, las alianzas siempre se estructuran en general. Si no hay alianza, no hay alianza. Norma de Barrio Liceo dice, ¿qué está haciendo usted por los recortes previsionales de los compañeros docentes? ¿Qué se puede hacer a nivel nacional? Recortes previsionales de compañeros docentes. Los compañeros docentes en Córdoba, creo que no hay jubilado docente que gane lo que gana un jubilado docente en Córdoba. Y eso me hago cargo absolutamente, porque vos sabés, Fabiana, que lo hemos... Sí, su lucha fue absoluta y ganamos. Pérdidas, es decir, el récord del 77%, la antigüedad, el modo de cálculo, el 82%. Hoy, un jubilado docente en Córdoba está ganando igual o más que un docente activo. Le decía recién, antes de comenzar, que la veo mejor. Como más menos estresada, menos cansada. ¿Qué, se trabaja menos en la cámara o se descansa más? No se trabaja menos, es decir, incluso a mí me costó porque es un nuevo trabajo. Es decir, lo que pasa que yo en el sindicalismo, a diferencia de la política, quizás uno estaba todo el día con el compañero que no tiene el problema ahí y vos iba, lo acompañaba, lo llevaba. Hoy uno tiene una discusión diferente y tiene un trabajo diferente, pero también aprende uno, después aprende a decir cuáles son, por ejemplo, esto, que no darlo tan dramáticamente. Me parece que uno empieza a no ver tan dramáticamente las cosas. ¿En qué cree que aportó Carmen Nebreda a la Cámara de Diputados de la Nación? Mira, ¿Por qué se justifica que Carmen Nebreda esté ahí? Mira, yo te voy a decir dos cosas muy chiquititas. Muy chiquititas. La primera vez que se habló de la escuela como formadora del valor, del concepto de nación, del concepto de patria, del concepto de soberanía, la escuela, y no de la educación, sino de la escuela, de los maestros, fue cuando lo hice yo en homenaje a las Malvinas.
la posibilidad de discutir, de plantarse y de sentirse, cuando uno habla, además de los proyectos que se presentan, de las discusiones que se hacen. Ahora, no le quiero faltar el respeto, discúlpeme, pero ¿tenemos que pagar a un diputado para que se hable de la escuela en el Congreso? No, me parece que no me entendés lo que te estoy diciendo. Digo, me parece, me parece que debería ser una discusión habitual. No, pero no es habitual. Eso. Es decir, lo que pasa es que el discurso común y hegemónico parece ser que hay cosas que son habituales y no son habituales. Que alguien hable desde el trabajo, desde el trabajo no es habitual. Es que alguien hable de la realidad de todos los días, lo que te pasa a vos, lo que pasa al compañero, lo que pasa a mí. ¿La escuchaban, Carmen, o la miraban como diciendo, no, me miraron, de qué no solo planeta que me miraron, viene esta mujer? Lloraron, Fabiana, viejos diputados, lloraron, mi asombro fue absoluto. Por eso te digo, te voy a decir una cosa, para mí cotidiana, diaria e insignificante. Porque no reconocer que la escuela en Argentina conformó, porque además lo hizo, fue el objeto de la escuela para Sarmiento, y creo que en eso no lo podemos cuestionar a Sarmiento, esto, y que en la Cámara y en el recinto, alguien lo puede decir, además de poder plantear, es decir, poder plantear las cuestiones de los derechos de todos los días, de los derechos de los trabajadores, de los derechos de la mujer, de los derechos de los ciudadanos, de trabajar permanentemente con alguien que vos me ves, entro, salgo y estoy en la calle permanentemente. Soy una persona que transito la calle, que transito los espacios públicos, que estoy y no estoy mediatizada por nada. No estoy en los medios de comunicación y después me voy y me encierro. Entonces, poder tener esa presencia creo que es lo que vale y lo que se necesita, que los ciudadanos podamos construir la política de todos los días y plantear la realidad de todos los días con el conocimiento de la realidad de que duele todos los días. Está depreciado el sindicalismo argentino, ¿no? Y sí, pero me parece que es una... Moyano es un mal ejemplo del sindicalismo argentino. Y usted claro, que tuvo tanto... pero ¿cómo? ¿Y quién lo pone como un tan mal ejemplo? ¿Qué es buen ejemplo, Moyano? Pero yo te digo, yo no lo voy a defender a Moyano. Pero Moyano fue el primero... que es indefendible. No, mirá, hay cosas que no lo voy a defender, pero fue el primero que hizo un paro contra el Fondo Monetario Internacional. Fue el primero, el movimiento de trabajadores que de Moyano fue el que hizo el paro a la dictadura. Fue los únicos trabajadores, el MTA, Movimiento de Trabajadores Argentinos, que él formaba parte, junto con la CTA, que se plantaron frente a las privatizaciones, que se plantaron contra las leyes neoliberales, contra los recortes. ¿Quiere que hablemos de lo malo? No, un hombre investigado por enriquecimiento. Pero yo te digo, un hombre que habla de términos patoteriles de la tribuna, un hombre que está acusado de formar parte de las empresas a las que representa. Pero no es el sindicalismo. Un hombre que se enriqueció y tiene instancias. Es decir, pero no es el sindicalismo, además... No es el sindicalismo, pero es el prototipo del sindicalismo. Bueno, entonces yo lo que diría a todos los empresarios que se enriquecieron con el contrabando, todos los empresarios que se enriquecieron con el lavado de dinero, todos los empresarios que se reconocieron con la evasión. No, pero Moyano no es un empresario o un sindicalista. Pero claro que hay que presentarlo, y yo con Moyano tengo muchas diferencias. Queremos un lugar. O sea, ¿sería posible un sindicalista en lo más granado del círculo del poder? O sea, ¿lo ve, por ejemplo, a Moyano como candidato a vicepresidente? No a Moyano, pero lo veo a Lula. Bueno, pero mire lo que me compara. Es un sindicalista de la UOM. No, bueno, pero... Por eso, entonces no digamos el sindicalismo. Yo hablo de Moyano. No, usted dijo, el sindicalismo está muy degradado y muy devaluado. Es cierto, pero ¿por qué y con qué intereses? Yo creo que discutamos eso. ¿Por qué y qué son los intereses que hoy devalúan, desjerarquizan al sindicalismo? ¿Cuáles son los intereses? Es decir, ¿qué se necesita hoy en Argentina? Los sectores de poder, los sectores hegemónicos, los sectores del discurso único. Necesitan un sindicalismo devaluado, un sindicalismo no fortalecido, para poder seguir generando las políticas de concentración, las políticas neoliberales, las políticas que revientan a los trabajadores.
Meco de Alberdi dice, soy jubilado docente y estoy de acuerdo con Carmen. Juan de Barrio Centro dice, es imperdonable lo que se hizo con los jubilados. Raúl de José Ignacio Díez dice, Carmen, se lava las manos en todas las preguntas. Acá, queremos saber por qué no hay acuerdo con el PJ. Dice, juntos podrían ganar, dice Florencia de Barrio Centro. Bueno, creo que lo explicó. No, creo que no que para que haya acuerdo tiene que haber dos con el interés de acuerdo. Claro. Si uno te presenta una lista que no discutiste... ¿Ustedes pretendían, por ejemplo, o soñaban con que, no sé, la candidatura a la intendencia, por ejemplo, No, mira, Fabiana, vos lo estás planteando como si nosotros hubiéramos pretendido una cosa y hubiéramos ido a preguntar, queremos esto, y si no nos dan, nos vamos. No es así. ¿No hay acuerdo? No es así. Es decir, si alguien te presenta una lista que no discutiste, ¿te vas a decir que es tuya? No. Laura de Barrio Alberdi dice, Carmen, tenés nuestro apoyo. Mónica de Barrio Sargento Cabral felicita por el programa, la producción, a la conductora. Bueno, gracias, debe ser mis parientes. Norma de Barrio Los Paraísos apoya los conceptos míos en su entrevista. Bueno, a ver, Sergio de Colonia Lola dice que Nebreda deje de defender a Moyano, que vuelva a acordarse de los trabajadores de verdad. Primero, no lo defiendo a Moyano, lo que yo estoy defendiendo es por qué no el sindicalismo puede estar ocupando lugares y por qué está devaluado el sindicalismo. Eso es lo que estoy defendiendo, no a Moyano. Lo que pasa es que vos demonizás a una figura en Moyano y a partir de demonizar a Moyano se demoniza todo. Lo que pasa es que Moyano, es decir, el campo, yo te digo, el campo tomaron las rutas, cortaron todo, hicieron todos los piquetes. En el canal murió una persona porque no dejaron pasar una ambulancia. Y todo el mundo aplaudió a esos piquetes. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si no Moyano, cualquier sindicato, hubiera cortado una calle y hubiera habido un mínimo incidente, no una muerte como hubo en Canal, no los romper y tirar todas las cargas como iba? Pasabas en auto y pasábamos nosotros y nos tiraban pasto y nos tiraban fardos, eso estaba bien. Entonces eso aplaudamos que llegan aplaudimos ¿No que cree llegan. que por esos conceptos de la Sota tuvo temor a incluirlo en las Pero si esa es la realidad lo que te estoy diciendo, ¿qué concepto? Puede ser la realidad. No es la realidad, puede ser la realidad, pero eso de alguna manera entonces apoyamos ese patoterismo. No, ¿A quién? Al sector agropecuario. ¿Y qué pasa con los trabajadores? Entonces se opta o el sector de los trabajadores o el sector del campo. ¿Estás optando o integramos? Esa es la diferencia. Integramos esa. Por eso podríamos poner un vicegobernador del campo. Podríamos ponerlo. Tenemos gente del campo. Lo que pasa... Ahora, se atacó al campo, se atacó a la soja, pero seguimos produciendo soja en la Argentina y ahora nadie se acuerda de nada. Nadie... ¿Quién no se acuerda? Digo, si no seguimos vendiendo soja a China y no sé qué otros países... ¿Quién no se acuerda? ¿Quién fue el que hizo el escándalo? ¿El gobierno? No, digo... No veo que se esté evitando la siembra de soja. Pero dijeron que no iba a haber leche, dijeron que no iba a haber carne, dijeron que no iba a haber maíz, que no iba a haber harina, que no iba a haber trigo. Todo se exporta muchísimo más. Todo, la carne, el maíz, el trigo, la harina. Y el problema con el campo no lo inició el gobierno. No me digas eso, Fabiana. No digo eso. Entonces, digo que hoy bueno, entonces seguimos necesitando de la soja como es decir, nadie estuvo en contra que no la soja. Lo que se dijo... El monocultivo. Pero si no le pones trabas a la soja, además la 125 no funcionó. No está, estamos como era antes. Por lo tanto, si se podía poner un impedimento, no está, porque no está la 125. Es decir, seguimos como estábamos antes, no se aplicó la 125, sí se hicieron otras políticas para los sectores, que es los pequeños productores, que le permitieron seguir con la leche, que le permitieron seguir con la fabricación de lácteos, en toda los quesos y demás. Se trabajó para el trigo, se trabajó para el maíz, se trabajó para la industrialización del aceite de soja, que se trabajara con la harina de soja. Estas son las cosas. Es decir, vamos a seguir trabajando con un sector agroexportador, un país agroexportador, nada más, y ganadero exportador. Mandemos la carne o hacemos de este país agrícola ganadero un país que industrializa y vende industrialmente. Otro tema que se me vino, pero ¿qué le parece Wiener como presidenciable?
No. Puede ser presidencial perfectamente. ¿Sí? Sí, pero no es mi candidato. Liliana de Talleres dice, ojalá hubiese puesto un poco de la pasión que usa para defender a Moyano para defender a los maestros. Carolina, no le fue mal a los felicitaciones maestros, a Nebreda por decir la verdad de lo que pasó con el campo. Claudia dice, lo que hizo Moyano es indefendible, creo que esto ya lo leí. Sara de Alta Córdoba dice que se preocupe Carmen por los indios del Chaco que protestan en Buenos Aires. Estuve con la carpa de los indios, estuve en los indios. Presentamos un proyecto de resolución para apoyar a los indios. Fuimos a la Casa Rosada para que recibieran los indios. También me preocupa. Me gusta porque no se calla nada. No, estuve con la gente del campo, de acá, los campesinos. No me voy a ir solamente a los indios del Chaco. Tenemos los campesinos, el movimiento campesino en Córdoba, que le están sacando las tierras, que los están dejando fuera. No hay necesidad de irse al Chaco. Juan de Barrio Centroamérica, y con esto cerramos, dice, ¿cuál es el futuro del Frente para la Victoria en Córdoba? El futuro es seguir construyendo y siguiendo desarrollando el movimiento nacional y popular. Cómo participaremos de la instancia electoral, lo vamos a resolver en estos días, en esta instancia. Hasta el 18 de junio hay posibilidad de presentar. ¿Qué le parece a usted, Carmen? Estaba leyendo entre los planes que se vienen del Gobierno Nacional, además de carne para todos, heladera para todos, LCD para todos. O sea, serían para gente de bajos recursos, las clases sociales más bajas, la posibilidad de comprar estos televisores de importante tamaño, de gran calidad, a no más de 2.700 pesos. Yo creo que es acercarle el derecho de una persona al acceso a esa posibilidad a las personas. Es decir, si me dijera, mira, te obligo a que vos con tu jubilación te compres el LCD. Se darían 60 cuotas. Y bueno, es decir, ¿quién tiene acceso hoy al crédito en 60 cuotas? ¿Quién tiene acceso, Fabiana? Es cierto. Ahora, lo que yo voy a decir es mi opinión, no con lo cual editorializo y asumo las consecuencias de eso. Sé que también es piantavoto. Pero ¿no tiene la sensación de que en la Argentina, y especialmente con este gobierno, se le da todo al que menos tiene, pero a la vez al que menos tributa? O sea, la clase media, que es la que paga los impuestos, la que trabaja, la que mueve el círculo productivo, es la que no tiene carne para todos, no tiene televisores para todos, no tiene... Norte. Vaya al Mercado Norte, la clase media. Están los puestos, hay 3 puestos del Mercado Norte con carne para todos. Lo que pasa que hay algunos que no quieren reconocer, vaya al Mercado Norte, hay 3 puestos de carne para todos. Es decir, ¿qué tiene que hacer el Estado? Mira, te voy a contestar con las palabras de Lula, que vos lo admirás. Lula dijo, el Estado... no se lo puede comparar con Moyano. El Estado, yo no lo comparo con Moyano, lo que yo sigo diciendo... Si Lula fue un sindicalista y llegó a presidente de Brasil, ¿por qué un sindicalista argentino parece tan terrible que diga voy a ocupar un lugar? Eso, no lo defiendo a Moyano, que es indefendible, además no necesita que yo lo defienda. No, y tenemos un sindicalista que es ministro de Educación no lo voy a defender nunca. Creo que lo está haciendo muy bien. Muy bien, y me entendés, y yo aquí a vos te planteé algunas diferencias, incluso con el que es mi compañero. No es cualquier ministro de Educación. Pero te digo, ¿qué dice Lula? El Estado tiene que actuar como una madre. Una madre tiene 10 hijos. ¿A quién le va a dar la primera mamadera? ¿A quién le va a dar la mamadera más completa? ¿A quién le va a ayudar a caminar? Al que tenga dificultades, al que sea más débil y al que tenga que empezar a vivir y a andar. Este Estado, Fabiana, hace 7 años, Argentina tenía el 40% de desocupados. Teníamos no sé qué porcentaje de indigencia. Un Estado que no existía. Los chicos no iban a la escuela y cuando iban a la escuela, eso lo he vivido y no lo vivimos ahora, iban a comer su único plato. Entonces se nos desmayaba la mañana. Entonces tenés que empezar a construir un Estado que le dé al que menos tiene y seguir dando después. Falta mucho, pero es la primera vez que estamos teniendo un Estado que existe y va dando. Tengo la sensación que de la teta de este Estado chupó mucha gente viva. No, de este Estado no. Del Estado que no existía.
que chuparon todos los que se llenaron de plata de los negocios del Estado. Bueno, a ver, para terminar, Fabiana habla por muchos vecinos, dice Miriam de Empalme, Nebreda incluye a los amigos de Caen, esos empresarios malos, dice Guillermo de Jardín, es una vergüenza que gane lo que gana ella, que no es docente, dice Gloria del Centro, no sé. Bueno, 40 años de docencia, eso no me lo puede quitar nadie, ¿eh? Claro. Lo trabajé toditos. Mari de Río, ¿a dónde trabajó? Y me voy a jubilar como docente, además. Como docente, ¿no? Esa es una Trabajé en la escuela de Morrison, en la escuela de Tío Pugio, en la escuela de Pasco, en la escuela de Villa María, en la escuela de Anfun, en la escuela en la escuela... ¿Te dio una compañía de teatro? Por eso te digo, fui una docente... En escuelas privadas, en Villa María, en muchas escuelas. Es decir, yo en muchos años fui una docente secundaria rural. Todas las escuelitas que nadie quería ir y que había que poner, que había que andar. Hay que ir. Hay que ir y hay que bancarse ir por 3 horitas, hay que bancarse como 3 horitas y volver y no tener ómnibus a la noche. Eso lo hice. A mí nadie me cuestione mi trabajo como docente. Bueno, gracias a la gente de Maidana Libros, a Marcela, a toda su gente por las 2 ediciones. Tenés que elegir una, Carmen. De Martín Caparrós tenés Bingo, 100 panfletos sobre todo y nada. O de Beatriz Sarlo, es re antica. Esta no va a querer. Los dos son anticas. Sí, pero Beatriz Sarlo se agarra con todo, ¿eh? Y Caparrós con menos fundamentos. La audacia y el cálculo. O sea que no tenés otra más que leerlos a ellos. Los leo. Yo a Beatriz Sarlo la leí siempre. Lo que pasa es que uno ahora la encuentra descolocada. Por eso... ¿Ves que no son tolerantes? ¿Por qué está descolocada? Porque no, vamos a discutir media hora. No. Beatriz Sarlo planteaba desde su rol de intelectual cuestiones que hoy no las sostiene más. Es decir, lo que no entienden es que hay cuestiones que han modificado el discurso único, se ha modificado, se ha cambiado, ha aparecido otro modo de hacer política y ha aparecido otro modo de vivir la política. Y Beatriz, a la que leí, estudié, siempre, planteaba esto, la pasión, planteaba la participación, planteaba el conjunto. Y hoy dice, tienen que hacer política los que saben. ¿Quiénes son los que saben? Entonces dejamos el 90, el 95% de gente afuera. La política la tenemos que hacer todos. Yo no voy a decir como aquellos, otros también que dicen, y mira, los de Salta son pobres, ¿viste? Mentalmente no pueden pensar y votan a cualquiera. Todos los ciudadanos tienen los mismos derechos de ejercer su ciudadanía. ¿Cuál elegir? Sarlo. Listo. Gracias, Carmen. Muchísimas gracias por estar aquí. Mónica de Barrio Sargento Cabral es la ganadora de este libro. Nos vamos rápido a la pausa. Ya estamos con ustedes.